tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. De antemano agradecerles que esta tarde nos acompañen en nuestro cuarto conversatorio Infoarchivos FESI, conversaciones que inspiran. Esta tarde pues tenemos una invitada de honor, la maestra Ana Esler. Ella nos acompaña de Argentina. Yo creo que pues muchos de ustedes la conocen. Y muy bien. Le damos la palabra a la doctora Celia Mireles, quien pues, nos hará el honor de dar la bienvenida y leer la semblanza de la maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en otra emisión más de estos conversatorios que están, que dirigen y están a cargo de la doctora Mireya y del ingeniero Caña, que nos asiste en la parte técnica. En esta ocasión, en un día muy especial, porque se celebra el Día Internacional de los Archivos, pues tenemos una invitada de honor, como bien se ha mencionado, a la doctora Ana Schlecher, que, pues bueno, es ya desde hace algún tiempo, voy a decirlo así, gran amiga de la Facultad de Ciencias de la Información. Esperamos, se ha establecido una buena comunicación con sobre todo con la amabilidad y la gran parte humanista y colaborativa que tiene la doctora. Entonces, que nos ha estado ayudando y pues bueno, hemos estado colaborando, por lo cual le agradecemos mucho que haya aceptado participar el día de hoy. Un breve recuento de lo que ha sido la trayectoria de la doctora, porque ahora, bueno, pues en su currículum nos habla de que desde 1967, pues bueno, es archivera, dice por ahí, ¿verdad? Es licenciada en archivología y profesora en historia, además de magíster en patrimonio cultural material, administración, conservación y legislación de la Universidad de Córdoba, ICA. Bueno, ha obtenido varios premios, como el otorgado por el Consejo Internacional de Archivos en el Congreso Internacional de Archivos de Abu Dhabi en 2023, así como miembro de honor de la Asociación Latinoamericana de Archivos de Uruguay en 2024. Está especializada en preservación de documentos digitales con beca de UNESCO en el programa Memoria del Mundo, seleccionada por la Universidad de British Columbia como miembro por Argentina en la CLAI, en Interpares Team en la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá, de octubre del 2005 a marzo del 2006. También, bueno, fue profesora titular de la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba con las asignaturas de Gestión de Documentos y Archivos Administrativos e Históricos. Profesora del Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos, con sede en la Universidad Nacional de Córdoba y con auspicios de la OEA, así como de la Escuela Superior de Archivística en la ciudad de Panamá, provincia de Entre Ríos, en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Bueno, obviamente ella se ha capacitado o actualizado en varias cuestiones, como el curso básico de capacitación archivística en la Asociación Paraguay, en el curso de actualización y capacitación en diferentes entidades. Actualmente es coordinadora general del grupo de expertos RIBEAU de la Asociación Latinoamericana de Archivos y coordinadora general del Diplomado de Archivista de Gestión en Documentos y Administración de Archivos, que más bien es coordinadora de varios diplomados y de varias actividades de actualización en la Asociación Latinoamericana de Archivos. Asimismo, bueno, es integrante del subcomité de archivos del Instituto Argentino de Normalización y Certificación de Buenos Aires, Argentina, así como fue elegida como secretaria del subcomité en el año del 2010 al 2012 y actualmente en el 2024. Durante su carrera académica ha dado conferencias en numerosas ciudades de América, Europa, Asia y Australia. Y pues bueno, obviamente tiene también varias publicaciones, como la de protección del patrimonio documental argentino, la incidencia de la legislación sobre documentos digitales, que fue, bueno, en Córdoba, Argentina. Pues este es un muy breve recuento. La maestra, la doctora Ana, nos estará diciendo en unos momentos más
lo que nos faltó o nos daremos cuenta, por supuesto, de su amplia experiencia. Bienvenida, doctora Ana, a esta su Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, doctora Celia Mireles. Muchas gracias. Realmente me siento parte de esa Facultad de Ciencias de la Información que usted tan dignamente dirige. Muchas gracias por su semblanza y mi especial agradecimiento a la doctora Mirella por esta convocatoria al conversatorio. Creo que le voy a solicitar al ingeniero Gerardo que ponga la presentación para comenzar con el conversatorio. Sí, ingeniero Saldaña. Quiero darles las buenas tardes, buenas noches desde acá, Córdoba, Argentina. El tema que he elegido para este conversatorio es desafíos y oportunidades formativas del archivista hacia archivos para todos, porque hoy celebramos en todo el mundo el Día Internacional de los Archivos. Entonces tenemos que hablar también de la accesibilidad para todos en el archivo. Siguiente, ingeniero. El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre la formación archivística en América Latina, cuya característica no es la uniformidad, sino que se expresa a través de distintos niveles en escuelas universitarias, cursos sistemáticos universitarios o no, y en algunos casos con formación de posgrado. Procuramos una formación archivística que reconozca como desafío el brindar archivos accesibles para promover la inclusión y la equidad en el acceso a la información. Los archivos en la era digital son las instituciones fundamentales para la preservación de la memoria institucional y el acceso a la misma. Sin embargo, enfrentamos el desafío de garantizar que los archivos sean también accesibles para todos, sin tener en cuenta sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. En los últimos años, el mundo asiste a una serie de transformaciones en el marco de la globalización. En este contexto, se han producido una serie de cambios vertiginosos con incidencia a nivel sociopolítico, económico y cultural. Este espacio dinámico, multicultural, globalizado e innovador genera constantes demandas educativas. En este sentido, la complejidad de la realidad contemporánea, caracterizada por el protagonismo de las tecnologías y las comunicaciones, puso en cuestionamiento el papel tradicional del Estado, el cual debió redefinir sus roles frente a la asunción de nuevos agentes, límites no necesariamente territoriales y tiempos dinámicos que exigen respuestas inmediatas que trascienden sus fronteras. Los cambios tecnológicos, sociales y culturales que transforman el modo en el que se produce, gestiona y accede a la información impactan en el propio rol del archivista. Aunque archivos y archivistas aparezcan poco en la vida cotidiana de la sociedad, pareciera ser que el archivo es más y mejor conocido que el profesional que lo organiza y conserva. Esta visión puede ser modificada a partir de los esfuerzos de los propios archivistas y, sobre todo, de las estrategias aplicadas en la formación de los futuros profesionales. En ambos casos, el objetivo
debe ser el logro de un entendimiento definitivo entre archivistas y el resto de la sociedad. Siguiente, ingeniero. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿estamos los profesores evolucionando lo suficiente para abordar los cambios que las nuevas tecnologías de la información implican? ¿Estamos adecuando la teoría y la práctica archivística a las necesidades o requerimientos que la actual sociedad demanda en relación a la accesibilidad a los archivos? En la formación archivística se utilizan también dos tipos de discursos. Uno que sirve para expresar lo que se busca, las aspiraciones y la filosofía que se sustenta. Otro para explicar qué es la ciencia archivística, describirla, valorarla y criticarla. Su currículum es así un campo privilegiado para apreciar esas contradicciones entre intenciones y realidad. Como líneas generales de la posición del archivista en el presente milenio, le corresponde conocer la incuestionable importancia de la teoría dentro de la práctica archivística y considerar siempre a la información dentro de su contexto de producción, ya que el principio de procedencia, nacido de la práctica, se convirtió en nuestro principal marco teórico. Las nuevas tecnologías exigen un profesional polifacético que se adapte a los cambios cada vez más acelerados que se producen en la organización del trabajo en las instituciones, ya sean públicas o privadas. Y no solo se trata de un cambio de contenidos para afrontar adecuadamente la transición a lo virtual. Hablamos de una realidad que ha superado a la expectativa y ha traído cambios importantes en las estrategias administrativas y pedagógicas de las instituciones educativas. Siguiente. Sí, Eric Catelar, en una conferencia sobre educación archivística contemporánea, afirmaba que nosotros como educadores archivísticos tenemos un dominio con una específica responsabilidad, el de los recursos humanos, y también que compartimos esas responsabilidades con nuestros estudiantes, porque la educación no es de una sola vía, es la interacción entre educador y estudiante para desarrollar y fortalecer las competencias de los estudiantes. Por definición, la universidad es la comunidad de maestros y estudiantes animados por el mismo amor al saber, que contribuye al desarrollo del ser humano y de la pervivencia cultural mediante la docencia, la investigación y el servicio a la sociedad. La universidad debe hacer tres cosas con el conocimiento: crearlo a través de la investigación científica y tecnológica, transmitirlo en la formación de recursos humanos o profesionales y aplicarlo mediante la extensión en su sentido amplio. El aprendizaje es un proceso de cambio. En la actualidad, el papel del docente y de los alumnos ha variado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente, que tradicionalmente desempeñaba la función de mero transmisor de información, ahora es un orientador y guía del grupo de estudiantes. Y estos, que se desempeñaban fundamentalmente como receptores, se transformen en investigadores y participantes activos de su propio aprendizaje.
Actualmente se sostiene que la universidad es un ámbito privilegiado de mediación con intención educativa. Tal mediación no es en todos los casos necesariamente pedagógica. Siguiente. Diariamente constatamos la existencia de mediaciones pobres, reñidas en y con lo pedagógico. La mediación pedagógica debe ser una intervención capaz de promover y acompañar el aprendizaje, debiendo para ello tender puentes entre lo que el estudiante sabe y no sabe, entre sus experiencias y lo por vivir, sus conceptos, errores y búsquedas de verdades, aunque sean provisorias. La relación educativa consiste en una comunicación entre seres humanos. Asegurar esa comunicación es una de las funciones fundamentales de una institución y del educador en particular. Llamamos pedagógica a una mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje, es decir, la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismo, desde el umbral del otro, sin invadir ni abandonar. La tarea de mediar culmina cuando el otro ha desarrollado las competencias necesarias para seguir por sí mismo. Pietro Castillo Daniel, de 2000. La mediación del docente se orienta a ofrecer alternativas para guiar de la mejor manera posible el esfuerzo y alcanzar los objetivos previstos. En el proceso de enseñanza, el docente sabe que un alumno realiza un aprendizaje significativo cuando puede relacionar lo que ya sabe con lo que tiene que aprender. Este proceso implica sobre todo enfatizar el proceso de construcción de significados como núcleo del proceso enseñanza-aprendizaje. Siguiente, por favor. Nos preguntamos, ¿cuáles son las experiencias que han tenido los docentes relativos al proceso de cambio? ¿Qué expectativas se cumplieron con la innovación de un entorno virtual frente al presencial acostumbrado? Nos toca, como educadores, formar a una generación muy especial, una generación que está viviendo el cambio tecnológico más acelerado de la humanidad. Muchos de los conocimientos adquiridos en la formación y en la carrera profesional han quedado suspendidos respecto a las necesidades formativas. Era de la información, era del acceso, tiempo de cambio, tiempo de crecer, tiempo de replantearnos desde la reflexión pedagógica aquellos aprendizajes que van construyendo el universo simbólico de la humanidad, los cuales no solo se generan en los ámbitos formales, sino que trascienden los límites físicos de los establecimientos escolares y se proyectan a nuevos escenarios de aprendizaje. Estas son palabras de Antonia Heredia Herrera. El desafío está representado por el crecimiento de la información y por el impacto de los instrumentos tecnológicos para su producción, tratamiento, difusión y uso. La educación formal es solo una parte de todos los aprendizajes que tenemos cotidianamente. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en interacción con nosotros resultan ser el escenario natural y cotidiano de la mayoría de los aprendizajes no formales. Estos presentan todo un desafío para comprender cómo podemos capitalizarlos y reorientarlos
pero lo importante para destacar es que están teniendo lugar independientemente de la decisión de las distintas instituciones. Siguiente. En el lenguaje especializado, la enseñanza denota siempre la intención de transmitir y de proponer algo a otros. Es decir, no es una actividad vacía ni mucho menos. Actividad y contenido quedan así unidos en la significación que el lenguaje usual y el especializado dan al concepto. Sin contenido no hay enseñanza. El tema central de la discusión deben ser, entonces, los contenidos necesarios para la formación específica de los archivistas, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la sociedad de la cual forman parte y cuyas reglas deben respetar. Todo conocimiento científico adopta un orden o disposición particular. Es importante destacar que la organización supone un tipo de pensamiento específico y es precisamente este pensamiento el que fragmenta, recorta el mundo en campos o áreas que inciden para incluir y, por supuesto, para excluir. La realidad se fragmenta para ser abordada, para poder ser entendida en sus partes constitutivas. El carácter intencional está relacionado con el para qué de la selección y organización de los conocimientos, en la cual la organización encuentra su justificación, o sea, adoptar una estructura determinada por medio de la cual se incluye o se excluye todo lo que no es pertinente al esquema de organización elegido. Es decir, se construyen campos o áreas. Siguiente. Lo que se organiza intencionalmente en el currículo es el conocimiento dentro de marcos institucionales para distribuir formas de saber que permitan el establecimiento y legitimación de profesiones, oficios y artes en un contexto establecido. Por lo tanto, el currículo es un componente complejo del sistema educativo y se concreta en la institución educativa, en nuestro caso, la universidad. Otro aspecto está referido a los propósitos formativos e instructivos. Coexisten aspectos del conocimiento que quedan en segundo lugar o ni siquiera son considerados. La disputa entre lo teórico y lo práctico, o entre ciencia y arte, entre lo particular y lo general, entre el gestor de documentos y los archivistas, es una discusión siempre presente en el campo de la ciencia archivística. Y, al parecer, no hay manera de resolver la cuestión sin agrietar una integridad que es, a mi entender, fundamental. El currículum no se puede explicar desde un discurso idealista que no contemple el contexto social, económico, político y cultural. En suma, que no se fijen las condiciones reales en las que trabajan profesores y alumnos. Aquí se plantea la problemática del currículum académico en tanto componente fundamental del proceso de formación e instrucción que lleva a cabo la institución universitaria. Desde la perspectiva que adoptamos,
en la carrera de archivología o de ciencias de la información, sino que indica la trama sociocultural en la cual se inserta la ciencia archivística y sus saberes, además de los componentes institucionales en los que se debe integrar. Siguiente. Al respecto, Licea de Arenas afirma que los planes de estudios están fuera de la realidad, alejados de las necesidades de la población, ya que permanecen encerrados en una burbuja. Hay abundantes ejemplos de esto. Se pretende que los estudiantes aprendan a través de cápsulas informativas cuál es la función de las bibliotecas o los archivos. Coincido con Giraldo y Moncada Patiño en que la concepción tradicional del currículo basado en contenidos fue cambiando hacia lo que hoy en día conocemos como currículo por competencias. En el modelo de la UNESCO, este se orienta cada vez más hacia el desarrollo de capacidades para acceder a la información, en contraposición al dominio exhaustivo de conceptos y contenidos específicos del área disciplinar y profesional. En el libro Las competencias en el perfil bibliotecológico de América Latina, coordinado por Escalona Ríos, diferentes autores desarrollan investigaciones en las que sostienen que el enfoque por competencias es el conveniente para formular el currículo. En cuanto a diseño curricular, objetivos, programas de estudio, sistemas de evaluación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pero el instituir un plan de estudios depende, en última instancia, del interés de la institución educativa, que a su vez debe responder a la política educativa nacional enmarcada por la legislación educativa del país respectivo. Según Escalona Ríos, en lo que respecta a los paradigmas y métodos educativos actuales en la formación profesional en bibliotecología y ciencias de la información en los países hispanohablantes, predomina el modelo de educación basado en competencias, especialmente en México, donde se aplican los diversos planes y programas de estudio en las distintas carreras. Según manifiestan Torres y Reyes y otros, es relevante hacer referencia al modelo o paradigma de la formación por competencias o educación basada en competencias vigente en diversos sistemas educativos a nivel mundial. Siguiente. En contraposición, Giraldo y Moncada Patiño sostienen que, sin embargo, el enfoque de las competencias y la concepción de educación que lo sustenta han sido objeto de críticas y cuestionamientos profundos, aunque sigue siendo un enfoque muy popular en el ámbito internacional. También están ganando terrenos otros modelos y perspectivas pedagógicas que ponen el acento en el carácter político, ético y estético del proceso formativo. En efecto, la realidad actual en los programas de formación archivística es que las diferentes asignaturas se concentran en sí mismas, alejándose de los ideales educativos de la universidad. Los estudiantes del campo archivístico
necesitan currículos académicos que incorporen la transformación digital para inspirarlos a satisfacer las necesidades de nuestra sociedad global. Es decir, el rol que el conocimiento generado por la ciencia y la tecnología puede jugar en la construcción de la realidad archivística que queremos lograr. Una realidad con capacidad para aprovechar las oportunidades y responder con éxito a los desafíos. Como profesores debemos estar alertas a la innovación, adoptar nuevas destrezas y saber adecuar nuestros conocimientos y nuestros métodos a los profundos cambios de nuestro alrededor. Destaco que la inteligencia artificial ha sido señalada como el elemento central de la denominada cuarta revolución industrial, caracterizada por la acumulación de grandes cantidades de datos, el uso de algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. Los relojes inteligentes, los asistentes virtuales o los coches sin conductor son ejemplos de productos de esta etapa. Siguiente. Diariamente leemos noticias sobre las últimas novedades tecnológicas y sus efectos en cuestiones tales como la privacidad o el mercado de trabajo. Es evidente que la inteligencia artificial afectará de lleno a profesiones que, como la nuestra, tienen a la información como elemento central de su actividad. La inteligencia artificial debe estar orientada a mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes, capacitar a los docentes y reforzar los sistemas de gestión del aprendizaje. Todo un reto compartido a nivel mundial. Pero lo más importante, como lo señala la UNESCO, que la ética debe ser como una base dinámica para la evaluación y la orientación normativa de las tecnologías de la inteligencia artificial, tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar y la prevención de daños y apoyándose en la ética de la ciencia y la tecnología. Una pregunta interesante es, ¿quiénes deben formar en investigación archivística? Deben ser profesores investigadores que ejerzan una docencia innovadora, no memorística, y que fomenten en los estudiantes el aprendizaje a través de la lectura y la reflexión, con el fin de que desarrollen un pensamiento crítico. Para ello, la investigación y la docencia se interpelan y los profesores, tanto de licenciatura como de posgrado, deben contar con bases sólidas que les permitan orientar una investigación a sus alumnos. Siguiente. La profesión del archivista está en constante evolución, impulsada por los cambios tecnológicos, sociales y culturales, que transforman la manera en que se produce, gestiona y accede a la información. En este contexto, los archivos desempeñan un papel fundamental como garantes de la memoria colectiva y el acceso a la información. Para cumplir con estas funciones, es esencial que los archivistas desarrollen una formación integral que les permita enfrentar los retos contemporáneos y aprovechar las oportunidades emergentes. Una pregunta fundamental es, ¿por qué es importante la accesibilidad en los archivos? El acceso a la información pública es un derecho humano universal y fundamental, por lo que debemos respetar este derecho y garantizar archivos accesibles.
Además, esa accesibilidad es un derecho humano reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 2006 y fue firmada por 80 países en el 2007. El artículo 31 de dicha convención insta a los estados adherentes a, entre otros, formular y aplicar políticas públicas para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y el mejoramiento de sus condiciones de vida. En consecuencia, es nuestra obligación como archivistas garantizar archivos accesibles para el cumplimiento de este derecho. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2023, el 16% de la población mundial, es decir, más de 1.300 millones de personas, vive con algún tipo de discapacidad, lo que afecta el modo en cómo interactúan con la información. Es necesario preocuparse por la accesibilidad para que nadie quede postergado. El considerar que los archivos sean accesibles ejerce un impacto positivo para perfeccionar la experiencia de cualquier usuario. Siguiente, por favor. Conclusión. Como beneficio de los archivos accesibles es que todas las personas pueden participar de manera equitativa en la sociedad, garantizando la inclusión social y proporcionando una mejor experiencia al usuario. Siguiente. Muchas gracias por vuestra atención. Y creo que he respetado el tiempo, doctora Mireya. Doctora, querida doctora, es su tiempo, su espacio. Pues mil gracias por la charla tan magistral que nos ha dictado para pues nuestros seguidores, para quienes vayan a escuchar la charla posteriormente. Estará disponible en YouTube para quien no tuvo oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues grandes reflexiones con todo lo que usted aquí nos ha compartido esta tarde. Me quedé pensando, sí, grandes retos y entonces cómo nos sentimos ante toda esta información que nos ha compartido el día de hoy, pero sobre todo ante todo lo que nos falta todavía por trabajar. Reflexionar con respecto a nuestro papel que tenemos como docentes, como investigadores, como profesionales archivistas. Realmente es largo el camino que todavía nos queda recorrer. Ahora más que nunca nos toca trabajar con gran compromiso, con gran pasión, porque aún es largo el camino, ¿verdad? Me quedé pensando en todo esto que hay por hacer. Aún así, estamos con gran júbilo conmemorando el Día Internacional de los Archivos. Eso es un indicio, un indicativo de que estamos avanzando, porque se ha reconocido el papel que juegan los archivos, pero también el papel que juegan los archivistas, ¿verdad, maestra? Bueno, vamos Así. a dar, sí, quiere comentar, No, maestra. que realmente el Consejo Internacional de Archivo se dio cuenta que todos comenzábamos a conmemorar el Día Internacional de los Archivos y lo convirtió en una Semana Internacional de Archivos, del 9 al 13. Eso da pauta que deseamos como profesión expandir nuestro saber a la comunidad en la cual nosotros vivimos. Así es, querida maestra, y además, pues formar parte de esta celebración, esta conmemoración en toda esta semana, realmente pues es un gran logro y nos honra como archivistas y sobre todo tener a usted, tenerla a usted como invitada de honor. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo para hacer las preguntas,
¿Cómo no? pertinentes. Entonces, tenemos para esta pequeña dinámica a la alumna Alondra Sáenz y al alumno Arturo de la Facultad de Ciencias de la Información, quienes, bueno, tendrán seguramente ahí algunas preguntas, algunas reflexiones que les ha dejado esta charla magistral que usted nos ha dado el día de hoy, maestra. Le damos la palabra a Alondra. Por favor, Alondra, si gustas tomar la palabra para emitir alguna pregunta o alguna reflexión o también pues algún comentario que tú quieras emitir el día de hoy. Gracias. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Alondra. Escuchamos. Ok, buenas tardes, doctora. Un placer poder platicar con usted. Me encantó la presentación que dio y fue muy interesante. Sinceramente, tiene razón en muchos de sus puntos. Actualmente, la carrera, pues, no es reconocida como quisiéramos, pero tiene mucho futuro, ¿verdad? Bueno, tenía una pregunta y sería, ¿cuál cree que sean las competencias o fortalezas más importantes de un archivista para poder incluir en su currículum en este caso? Bueno, Alondra, un gusto que participes, me encanta. Las competencias que nosotros deberíamos incluir, no solo las competencias duras del saber de la ciencia archivística, sino que hoy se propugna muchísimo las competencias blandas, o sea, el trabajar en equipo, el juicio crítico, el, el saber desarrollar proyectos de investigación. Por eso hice hincapié en lo que es la investigación. Las competencias no solo cómo trabajar en un archivo, sino también cómo brindar la información, cómo reflejar. Hoy escuchaba una conferencia sobre que los archivos son reflejo de la sociedad, cómo nosotros como archivistas vamos a organizar y brindar la información para que esos archivos realmente reflejen a la comunidad en la cual se insertan. Espero haberte respondido, Alondra, pero un placer verdaderamente interactuar con un estudiante. Muchas gracias, doctora. Aprovechando, ¿podría hacer una pregunta más del tema? Por supuesto, Alondra, por supuesto. Ok, tenía otra pregunta y es sobre si usted cree que en algún punto en el futuro las nuevas tecnologías podrían opacar a la participación de los archivistas en el acceso de la información. No, no lo van a opacar jamás. Recuerden que nuestra inteligencia es la que ha creado la inteligencia artificial. Yo creo que el devenir ha sido tan vertiginoso el avance tecnológico. Estábamos con la cadena de blockchain y de golpe nos encontramos con la inteligencia artificial. Lo que va a exigir es archivistas cada vez mejor preparados y mejor dispuestos a responder a los desafíos del cambio. Una competencia blanda es aceptar el cambio y saber aceptar el desafío. Lo que van a hacer estas tecnologías es hacer la tarea repetitiva. Por ejemplo, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, controlar la asistencia. Tareas donde el docente pierde un tiempo, en cambio la máquina lo hace automáticamente con sus metadatos. ¿Me entiendes, Alot? Nunca nos van a opacar porque nosotros creamos las tecnologías. Lo que tenemos que ser es cada vez mejor preparados en la ciencia y en tecnología. El desafío es saber manejar la inteligencia artificial. Saber, el saber. Gracias, Alondra. Interesante pregunta, Alondra, y la respuesta, bueno, también nos ha dejado con pues grandes reflexiones, aún más, ¿verdad, maestra? Muchas gracias. Damos la palabra a Arturo Guadalupe para que pueda también compartirnos alguna reflexión o pregunta dirigida a la maestra.
Buenas tardes. Realmente sí Buenas tardes, Arturo. me gustó mucho Bienvenido, la... Arturo. Bienvenido, gracias. Me pareció muy importante la charla, sí me gustó los temas que abordaron. Este, aquí va mi pregunta. ¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la organización y recuperación de información en bibliotecas modernas? Bueno, yo sé que es muy valioso. Mi especialidad, Arturo, son los archivos. En bibliotecas, toda la tarea repetitiva puede ser automatizada por la inteligencia artificial, pero hay aspectos del trabajo bibliotecario que no los va a poder reemplazar la inteligencia artificial, como un encabezamiento de materia. Hay aspectos donde la inteligencia humana es indispensable. La atención al usuario puede ser que como referencista le pueda dar guiar, pero la interacción humana entre el bibliotecario y el usuario es fundamental. Ninguna inteligencia, ninguna tecnología va a reemplazar la interacción social. Es muy distinto, Arturo, hablar a una pantalla que estar en un aula e interactuar con ustedes. No sé si me entiendes, Arturo. Está cerrado el micrófono. Sí, me quedó muy clara la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Arturo, ¿tuvieras otra pregunta aprovechando el espacio, verdad? Sí, ¿cómo ha impactado la digitalización de los documentos en la preservación y acceso al archivo histórico, en la biblioteca Por y el favor, archivo? vuelve que no te alcanzo a escuchar, vuelve a repetir, Arturo. Ahí sí se oye. Sí, Arturo, te Sí. escuchamos. Ah, de cómo ha impactado la digitalización de documentos en la preservación y acceso a archivos históricos en bibliotecas y archivos. Bueno, la digitalización debe responder a una planificación. No se puede improvisar y decir digitalizamos, porque me acuerdo cuando surgió el microfilm decían la solución del espacio. Tiene que estar organizada la información, tomar la decisión qué se va a digitalizar y es fundamental para el acceso remoto, el poder poner. Yo tuve la dicha de comunicarme con la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de mi Universidad Nacional de Córdoba, que necesitaba un artículo. Lo pedí a la mañana y a la tarde lo tenía en mi computadora. ¿Por qué? Porque estaba digitalizada la información. Es un servicio. Lo que sí hay que tener una cadena en el mundo digital, en los documentos digitales, hay que tener una cadena de custodia, de preservación y separar lo que es al acceso, lo que es la preservación a largo plazo, de lo que es la consulta. En la preservación a largo plazo no pueden entrar los usuarios, tienen que entrar a la parte de acceso a la información. Es democratizar el acceso a la información en archivos históricos. Van a evitar que nos tengamos que trasladar. Yo puedo consultar un documento del Archivo General de la Nación de México, si está digitalizado, desde mi casa en Córdoba, Argentina. Por eso es valiosa la digitalización de los documentos históricos y también de algunos contemporáneos. Y en las bibliotecas te di el ejemplo de lo que yo viví hace relativamente poco tiempo. Muchas gracias, Arturo. Muy bien.
Si no hubiera alguna otra pregunta por parte de Alondra o de Arturo, nos indican, por favor. Ya sería todo. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Gracias Arturo. por tu Gracias, doctora. participación. Gracias, Muchas Alondra. gracias. Gracias por el Nos- tiempo que han dedicado para estar en este conversatorio. Muchas gracias y por participar con vuestras preguntas. Pues sin lugar a dudas, pues la participación de nuestros alumnos pues enriquece aún más este conversatorio, ¿verdad? Que va dirigido a estas nuevas generaciones para que se vayan ellos también dando una idea de justamente las competencias en las que tienen ellos que formarse, pero sobre todo, pues como se titula este conversatorio, pues los retos, los grandes retos, los desafíos que estamos enfrentando, sí esta generación, pero también la que viene y pues las que también ya vamos un poquito más adelante, ¿verdad, querida maestra? A mí Exactamente. me ha Sí, causado, pues una gran reflexión, un poquito de ruido, querida maestra, cuando usted hablaba de que debemos de partir de la construcción de la realidad archivística. Realmente pudiera ser algo, pudiera escucharse algo muy sencillo, construcción de la realidad archivística, pero cuando pensamos en todos los escenarios posibles que tenemos en Latinoamérica, yo creo que es uno de los grandes desafíos que estamos y que hemos enfrentado, ¿verdad? Que por eso desde un vocabulario no podemos hablar de una homogeneización, como siempre lo discutía y bien lo planteaba, y era una de las mayores preocupaciones de nuestra querida Antonia Herrera, es, ¿verdad? Entonces, sí. querida maestra, si usted quisiera abordarnos un poquito más acerca de esto, ¿no? ¿Cómo construir una realidad archivística cuando tenemos distintos escenarios, pero también abordó otra parte bien interesante, cuando hablamos de las condiciones en las que pues estamos trabajando también docentes, pero también tenemos otro escenario, las condiciones y la formación en la que se encuentran los estudiantes. Realmente es una triada bien interesante por analizar, ¿verdad, maestra? Es cierto. Mira, doctora Mirella, cuando yo digo que el título que yo recibí en la Universidad Nacional de Córdoba es de archivera, mi primer diploma universitario, y un archivero en México es un mueble de 4 cajones con visibilidad horizontal. Yo no soy un archivero, yo soy una persona. He dado clases 15 años en el Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos con la participación de estudiantes de toda Latinoamérica y actualmente es el segundo año que doy clase virtual en el diplomado. Logramos tener en los aspectos fundamentales una terminología. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de calendario de conservación o una tabla de conservación o calendario de disposición, sabiendo que todos estamos refiriéndonos a establecer etapas de vida al documento. Es muy difícil lograr, porque cada idioma, nosotros usamos el che en la Argentina, nos identifican sobre todo a los de Buenos Aires con el che, no lo usa otro país, pero debemos lograr saber que cuando decimos calendario de conservación, nos estamos refiriendo al ciclo de vida de un documento, que está establecido en una tabla, en un calendario, bueno, en la denominación que cada país le atribuya. O sea, tenemos que lograr la... Eric Catelar, que lo he citado, hablaba de la torre de Babel de los archivistas. Y es cierto, pero estamos tendiendo a tener el mismo concepto cuando definimos algo y tratamos de buscar los equivalentes. Yo creo que algún día lograremos con estos cursos
iberoamericanos, latinoamericanos, con estos fomentar el intercambio de docentes, no solo de posgrado, sino también de la licenciatura, becas estudiantiles, pasantías en archivos, no solo de México, ir a Ecuador, ir a Perú, ir empapándose los archivistas de otras realidades. Pero en el concierto de países latinoamericanos, todos, más o menos, enfrentamos los mismos desafíos. Claro, y además luego si nos trasladamos a esa construcción de la realidad archivística, ahora al diseño de planes de estudio, también va a ser el mismo tema, ¿verdad? Lo que va a permear ahí es qué asignaturas se deben de incluir en un plan de estudios partiendo de esta realidad archivística que, bueno, no deja de ser distinto en cada país y solamente, aunque solamente nos enfocamos a nivel Latinoamérica, ya no hablemos de el mundo anglosajón, ¿verdad? O de Europa en general, sino nada más de Latinoamérica y sigue siendo complicado. Entonces, ¿cómo unificar? ¿Cómo los planes de estudio también pueden ser tan distintos, ¿no? Cuando hablamos de archivística, cuando hablamos de gestión de la información, de gestores documentales, cuando hablamos también de gestores de la información y por otro lado, pues por los documentalistas, ¿no? La ciencia de la información o ciencias de la información. Realmente esto pareciera ser muy complejo. Sí, parece muy complejo, pero no te olvides que las ciencias de la información están constituidas por la archivística, la bibliotecología, la documentación. Cada una tiene su propio objeto de estudio, la bibliotecología, cada uno tiene su propio objeto de estudio. Pero yo creo en Henry Biau, en el grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria, hay un grupo de investigación que está terminando su proyecto de investigación sobre homologación de las carreras archivísticas. Esperemos que se pueda publicar los resultados de esa investigación y tenemos que hablar de campos o áreas del saber, no de materias aisladas. Entonces eso nos va a permitir tener una mayor confluencia en los conocimientos, más que la materia individual, sino ejes curriculares. Así es, pero también sabes que es una realidad, querida doctora, que las mismas universidades donde se imparte, por ejemplo, bibliotecología, documentación y archivística, llega a tener cierta mezcla de estos contenidos y es realmente cuando el mismo estudiante pues no se identifica o no, aparte de que pues sabemos, ¿no? Y tenemos esa seguridad de que estas disciplinas, bueno, tienen un diferente, una diferente metodología. Por ¿Verdad? Pero supuesto. sí, la realidad es que sí llega a haber confusión en esta, no solo en la universidad, sino también por la parte de la sociedad. Esa es una que además, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces, solicitan bibliotecarios para elaborar en un archivo. Esa es la realidad, ¿verdad? Y Es que muchas veces debemos salir más con mayor difusión en la comunidad. Por eso yo digo que los archivos son más y mejor conocidos que el archivista que los organiza. es cierto, querida. O sea, tener una comunicación. Ya ahora los archivos generales están teniendo una comunicación más grande con la comunidad, diciendo qué hacen, cómo lo hacen, hay una mayor inserción. Y esa es la profesión del archivista, es la que tiene que hacer una mayor explicación. Primero, yo siempre me he orgullecido de ser archivista. Y siempre me presento primero como archivista.
luego como profesora. No sé si me entiendes. Así Es es. muy importante amar lo que uno hace. Así sí, yo creo que muchos archivistas coincidimos en eso, ¿no? Que amamos nuestra profesión y aunque, por ejemplo, muchos por no haber un posgrado nos formamos en bibliotecología, en ciencias de la información, realmente nos promulgamos como archivistas porque nos formamos afortunadamente con un trabajo de investigación especializado en, ¿verdad? Y que también yo creo que es otro de los retos y sobre todo pues de las tareas que tenemos, que algún día que haya un posgrado en Es que archivística eso es como lo que tal. tenemos que tender, Mireya. Sí, un posgrado en archivística, que sea Así es, por, una especialización y justamente con el impacto de las tecnologías. Esperemos verlo a esa maestría en la Facultad de así. Ciencias de la Información. Así es, querida maestra. Y pues ya lo decía un autor, ahora es momento que en el momento de las tecnologías de la información, es momento que el archivista tome ese protagonismo. Es un momento, ¿verdad? Si lo Claro que, queremos ver como una oportunidad. por supuesto, a todo desafío lo debemos convertir en una oportunidad. Estar adaptados al cambio para que ese desafío nos permita avanzar. Y decía Luciana Duranti, nosotros debemos preparar a nuestros estudiantes no para el día de hoy, sino para el día de mañana. Así es, porque con la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Querida maestra? Exactamente. Por eso hay que enseñarles a pensar, a reflexionar, no a repetir, sino a que creen su propio conocimiento, que construyan la realidad archivística, cada uno. Así es. Pues yo creo que es un reto y son palabras que nos van a quedar aquí, ¿verdad? Como reflexión, como tarea para seguir trabajando en ello, querida doctora. Para ir cerrando con nuestra pues magnífica charla que nos ha dado, y grandes reflexiones que ha compartido esta tarde, quisiera agregar algo más a lo ya abordado. No creo que es suficiente, es decir, lo fundamental que no, cuando realmente el estudiante comienza a estudiar, es cuando egresa y tiene que aplicar los conocimientos. Allí se estudia de otra forma, porque el estudiante cuando es alumno estudia para aprobar la asignatura. En cambio, cuando es egresado, estudia para aplicar el conocimiento. Entonces, que esa visión tengan los estudiantes, de tratar ya como estudiantes de aplicar el conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo con usted, querida maestra, totalmente. Y bueno, yo en lo particular considero que es cuando más acompañamiento requieren ellos, porque es en el momento en el que se sienten de un tanto desolados, de bueno, ya soy egresado, ya no me siento parte de una universidad, pero ahora tengo que enfrentar este reto. ¿Cómo lo resuelvo ahora llevado de una teoría, ¿verdad? A la práctica? Yo creo que es el momento y habría que implementar algo, siempre lo he visto así, de ese acompañamiento por parte de la universidad en esa transición de nuestros alumnos egresados al ámbito laboral. Realmente yo creo que es cuando más requieren de ese respaldo, de esa seguridad de lo que son como profesionales Bueno, yo archivistas. propugno la formación de posgrado para los Claro, egresados. así, Es importante la educación continua y permanente. así es. Pues grandes retos que tenemos en todos los contextos Es y en la cierto. parte donde se guste abordar. Pues
querida maestra, ha sido un gusto que haya aceptado nuestra invitación. Hoy, el Día Internacional de los Archivos, 9 de junio del 2025. Un gran honor tenerla como invitada y además, pues, con esa cercanía, toda esa parte humana que usted nos da para compartir, realmente se agradece. Y, y pues un La abrazo agradecida soy hasta. yo, doctora, la agradecida soy yo, realmente. Ha sido hermoso compartir con usted, con la doctora Celia, con Alondra, Arturo, y muy agradecida al ingeniero Gerardo por la presentación y que lo tan atento que ha estado. Muchísimas gracias, estoy muy Muchísimas, agradecida y cuente conmigo para otra oportunidad. muchísimas gracias. Le vamos a tomar la palabra porque pues vamos a continuar haciendo este tipo de eventos para, ya lo decía, dirigidos para nuestros alumnos, cuando más requieren ese acompañamiento de todo ese contexto, ¿verdad? En el que se pueden abordar los archivos y que, bueno, se vayan ellos dirigiendo hacia lo que más les guste hacer, ya sea archivos municipales, archivos públicos, bueno, archivos privados, ¿verdad? O a la docencia, a la investigación, o sea, que ellos vean esta gama de oportunidades y posibilidades que les da ser profesionales en archivística y que se sientan verdaderamente honrados y seguros de que esta profesión les Sí, va a dar muchísimo, ¿verdad? exactamente. Pues un gusto, querida Un gusto y doctora. un abrazo Un abrazo hasta la para Argentina todos. y esperemos vernos pronto. Y Exacto. pues le agradezco por esa apertura para aceptarnos otra invitación. Gracias. Gracias a Pues usted. un agradecimiento para la doctora Celia Mireles, quien es directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues que nos permite y que nos apoya para hacer este tipo de eventos pensados en nuestra comunidad estudiantil, a nuestros jóvenes, hasta a nuestras jóvenes promesas y generaciones actuales, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Y pues para quienes no nos pudieron seguir en esta transmisión, pues decirles que en unos días más estará disponible esta charla eh, en conmemoración del Día Internacional de los Archivos en la plataforma de YouTube. Agradecerte también, como siempre, al ingeniero Gerardo su atención y a nuestros alumnos quienes hoy nos honraron con su participación y pues también detrás de los micrófonos al maestro Oliver. Muchas gracias y una excelente tarde, noche para usted, querida doctora. Un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para mí.